Marina Miller, estratega digital con apellido de actriz porno. Bienvenida a Abiertas en Canal. Buenas, yo aquí encantada. Ya, yo creo que hemos hecho el precalentamiento, nunca mejor dicho, y ya vamos a saco a abrirnos en canal aquí. Sí, he tenido que decirte, Marina, por favor, callemos ya que quiero preguntarte cosas y quiero que lo grabemos. Que si no, me quedo con las ganas de preguntarte y de que la gente lo pueda escuchar, que al final de eso va, ¿no? De contar cosillas y que la gente pueda sacar perlitas para poder aplicar en sus negocios. Y, a mí lo primero que me gustaría preguntarte, Ujú. aparte del típico quién es Marina Miller y de dónde viene, sí que me gustaría que te presentases y que me explicases un poco eh, cómo y por qué das el salto al mundo online, al mundo digital. Em, Me interesa mucho saber qué es lo primero que hiciste online, diríamos. Pues lo primero que hice online fue montar un e-commerce con mi hermano en el que vendíamos un producto al día diferente solo durante 24 horas. Hostia, logísticamente eso debe de ser un suicidio, ¿no? Era un poco suicidio y tenemos alguna anécdota bastante divertida como de, te cuento una muy graciosa, Sí, por como favor. de estar, de vender una cafetera, de estas de Nespresso que había en su día de cápsulas, tal, pero como los primeros modelos de esa cafetera, ir al proveedor y ver que el proveedor la tenía más cara que el Corte Inglés y irnos al Corte Inglés a comprarla para luego mandársela a la gente. Hostia. O sea, y era como de, pues jugadas así, como eran diarios, pues según los pedidos que teníamos, al final ese día vendimos como cinco y fue como de, bueno, vámonos al Corte Inglés, compramos las cinco y las mandamos. ¿Y En ese plan. cómo te da por empezar con eso? O sea, no sé. Pues mira, yo realmente iba para psicóloga, iba a estudiar psicología, en medio no cogí plaza y me metí en marketing y fui de las pocas personas que se leyó la memoria esta de la carrera que no se lee nadie y yo ahí me la leí y dije, ah, pues voy a hacer marketing, que esto me suena como a publicidad y a tal. Y cuando estaba estudiando la carrera, mi hermano justo había terminado la carrera de informática y yo era como de, mi hermano tiene trabajo, yo ya era como muy emprendedora. Y entonces se me ocurrió este jaleo. Yo descubrí una web que hacía esto, que se llamaban Chopso en aquel momento, y era una web, pero esto ellos lo tenían hecho en plan, pero nosotros éramos el Chopso de AliExpress. O sea, era la imitación. En nuestra web, creo que se puede rescatar en esto que buscas las webs. Hay una página que buscas como el pasado de Internet y puedes rescatarlo, y por ahí encontré algo. Y se llamaba Wonely y era un logo así con una bombita en la boca, o sea, como la O con una bombita y tal. Y nosotros hacíamos esta movida. Entonces empezamos haciendo sorteos en Facebook de una tablet, era cuando estaban las tablets estas de Samsung, tal. Y a raíz de ahí fuimos cogiendo seguidores, cuando estaba Facebook a tope. Y yo hablé con mi hermano y le dije, tú monta una web, porque tal, y yo lo metí en todo el lío. Mi hermano no sabía ni hacer webs ni nada, porque en verdad es un programador al que no le gusta programar. Y fue como, no teníamos, y encima lo peor de todo es que cuando teníamos todo montado, el día que íbamos a hacer el lanzamiento de la web, que habíamos avisado todo, teníamos pues 2000 personas en Facebook o algo así, el día que íbamos a avisar, mi hermano a las 23:50 borró la base de datos. Imagínate, Hostia. no tenía copia de seguridad, borró todo. Y aquello fue como de yo súper enfadada, tal, y ahí empezó mi andadura online. O sea, al final se pasó medianoche ahí el día siguiente y conseguimos volverlo a construir y salir al día siguiente con Hostia. ese proyecto online. Pero ahí fue ¿Qué? toda una aventura. Estuvimos unos meses y fue pues, yo empecé ahí a manejar Photoshop, que además tenía un Photoshop pirata que se me cerraba cada 5 minutos, entonces era como de tenía que aprender a diseñar la imagen antes de que se me cerrase. Y eso me dio una velocidad que flipas, porque Claro. era como, claro, y entonces se me cerraba la imagen. Y había veces que hacía la misma imagen 10 veces. ¿Eso qué hacía? Que yo ya luego hacía cartelitos de productos súper rápido, porque A la era velocidad de la luz. antes de que se me cerrase el Photoshop. ¿Esto qué Y año así. era? Esto era, pues yo creo que era 2012-2013. Mamma mía. Sí, o sea que ahí empecé en el online. Y esto a mí me abrió mucho la mente y creo que es la anécdota más importante que puedo sacar. Yo estaba de camino a la universidad y yo iba en el autobús de la universidad, tenía 23 años ahí, y me flipaba
el hecho de que yo empecé a contactar a proveedores para vender producto porque yo pensaba que lo íbamos a petar. Esto era como de, aquí vamos a abrir una esta en internet, a ofertas al día, vamos a tener un aluvión de pedidos. Entonces yo empecé a contactar a empresas como, y me acuerdo que yo iba en el autobús de la universidad y me llamaba el responsable de Samsung de telefonía de España para hacerme ofertas, porque claro, ella no sabía, o sea, él no sabía que éramos Marina y su hermano en su casa, ¿entiendes? Entonces, esto a mí me rompió la cabeza. Fue como de, este tío no sabe quién soy. Yo voy en el puto autobús de la universidad y me está ofreciendo ofertas de compra para, o sea, el responsable de telefonía de Samsung de España. Era como de, además me lo decía, hola, soy tal, el responsable de telefonía de Samsung de España. Y era como, mira, te llamo porque para este pedido, tal. Y entonces era como, yo pensaba que iba a vender mucho, pues él también pensaba que iba a vender mucho. Claro. Y claro, además ellos yo creo que tampoco tenían tantísimas tiendas online vendiendo, o sea, que era como que se estaban abriendo camino ahí y estaban apostando por eso. Y a mí aquello me rompió la cabeza, el decir, o sea, tú puedes ser quien tú quieras desde tu casa. Qué Y bueno. eso ahora lo vemos como muy normal, pero en aquel momento era como, hostia, yo con un ordenador puedo jugar a ser quien yo quiera. Y eso pues fue el comienzo que hice en el mundo online. ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues el siguiente paso fue, en otra de mis chaladuras, me contacté con una empresa que era como el Groupon de Almería. Yo vivía en Almería y tal, y era como el Groupon de esto cuando estaba todo de moda, esto de los descuentos, de los vales y todo esto, y había productos. Entonces yo pensé que había esta empresa, yo pensé que en Almería esta gente era como nosotros, que iban a ser gente joven, que estaba montando esto tal, y yo les dije de quedar para colaborar. Entonces, todo esto es esa mentalidad de ¿por qué no? ¿Sabes? Sí, sí. Les escribí un email, oye, mira, tal, que pensaba que podemos colaborar porque nosotros vendemos productos con descuentos y vosotros no tenéis sección de productos, porque ellos solo hacían ofertas de restaurantes, de experiencias, de tal, pero al final era una imitación de Groupon. Era como de en algún momento van a meter producto. Entonces ellos quisieron hablar conmigo. Yo me acuerdo que aparecí yo en la reunión con mis pantalones rotos, 20 y pico años, en plan pensando que iba a quedar con un par de chavales y me aparecen dos tíos ejecutivos vestidos de Con traje traje. y yo diciendo hola y me dicen, no, es que esto es un proyecto juguete que nosotros tenemos, uno era director de un banco y el otro era otra movida y era como, no, esto es un proyecto que nosotros tenemos que queremos desarrollar aquí y tal y en verdad ya llevan tiempo funcionando y el siguiente paso fue que les ayudé con la parte de producto. Entonces, mi hermano ya se fue, cerramos lo nuestro y tal, y entonces me puse con ellos a ayudarles con la parte de vender producto con ofertas y tal dentro de su web. Así que Muy ese bien. fue el comienzo. Y entiendo que poco a poco lo que haces es como independizarte, ¿no? Y empezar a No, realmente vender. no lo hice así. Realmente lo que hice fue, yo terminé ya la carrera en marketing en Almería, pero yo tenía claro que no me quería quedar aquí. Y entonces lo que hice fue, bueno, realmente yo terminé la carrera y le hice hasta un estudio de mercado que le vendía a un diseñador gráfico que ahora es mi amigo en su momento y tal, porque yo en medio iba haciendo cosas. Colaboré con una otra empresa de marketing que era una franquicia canadiense, de una agencia de marketing y tal. Yo iba como moviéndome por coger experiencia, ¿no? Y decidirme a Madrid. Pero claro, yo llegué a Madrid y en aquel momento era plena crisis, allí creo que estábamos en 2018, o sea, había crisis todavía a tope, y fue como, vale, ¿qué hago yo aquí? No, miento, estábamos en 2015, claro, porque yo tenía 25 cuando me fui a Madrid. Total, llegó allí 2015, crisis a tope, tal. Era como mi padre decía, bueno, si consigo un trabajo, tal, como que le den de alta de lo suyo, esto que es muy importante para los padres y tal. Y entonces cogí y que no te pongan de administrativo, ¿no? Y claro, yo cogí y dije, bueno, pues aquí estoy. Y entonces, al principio no encontré, me tiré 7 meses buscando trabajo y no encontraba nada. O sea, sí, me hacían entrevistas y tal, pero nada. Y dije, bueno, ¿qué hago? Bueno, al llegar a Madrid hice una campaña de marketing de mí misma, me vestí de supermujer, me grabaron unos amigos, me creé una camiseta de Super Miller, que eso hay una foto en mi web en el quién soy sale. Y, y entonces ahí hice una campaña de marketing en mí misma y conseguí que algunos referentes de aquel momento del marketing online me recomendasen. Pero eso en verdad no tenía una gran repercusión online. Yo Ujú. quería ese vídeo para mandarlo a las entrevistas de trabajo, pero al principio no lo conseguí. Entonces acabé metiéndome en un Alcampo de cajera durante unos meses
Y estuve ahí mientras, que fue por casualidad por no haber rellenado el currículum, porque ellos querían gente sin experiencia y a mí me dio mucha pereza rellenarlo en su web. No puse nada y por eso me cogieron. O sea, de estas cosas que dices, o sea, si hubiese rellenado mi currículum no me habrían cogido. Hostia, de verdad. Total, que me cogieron en, eso, en una campaña de Navidad, luego me renovaron tal, pero yo estaba amargada y al final, mientras tanto, ahí encontré trabajo para una clínica de medicina estética ya de marketing. Y yo ya sabía, pues aquí buscaban que supiese un poco de diseño gráfico, de marketing tal, y como yo había hecho mis pinitos con mis cosas, pues había montado mi web, no sé qué, yo me había hecho mi web de mi marca personal, todo esto ya lo había hecho. Y entonces fue curioso porque el vídeo este que yo hice de vendiéndome a mí misma, mi campaña de Super Miller, que ahí daba unas tarjetas y ponía un código QR que ponía presumedeconocerme.com. Y entonces se te abría un código QR que salía mi currículum en una infografía, como de soy marketer y tal, y toda esta historia, ¿no? Me inventé un rollo. Total, que al final yo enseñaba, con mi currículum mandaba ese vídeo. Y curiosamente, yo conseguí en mi primer trabajo en Madrid gracias a ese vídeo, aunque ese jefe me dijo que el vídeo no le había gustado, como que, porque claro, al final iba disfrazada por las calles de Madrid y tal, pero yo estaba allí, yo decía, ya, pero estoy aquí. Y con mi segundo jefe allí me pasó igual, me dijo, no, es que el vídeo no tal, yo decía, ya, pero estoy Ya, aquí. pero estoy aquí. Claro, era como de, esto es lo típico cuando alguien te dice, es que tu web es demasiado no sé qué, pero luego compran, que esto Pero me pasa mucho. exacto, exacto. Entonces era como eso. Entonces tuve dos trabajos en Madrid antes de ponerme por mi cuenta. Estuve un tiempo en la clínica esta de medicina estética, luego me pasé a un grupo empresarial que llevábamos de todo, yo ahí hice de todo. Que el otro día me recordaba a mi padre, joder, ¿te acuerdas cuando tus carteles de Black Friday salieron en El País? Y dije, hostia, es verdad. Cuando hice, Ostras. porque conseguí en ese grupo empresarial, tenían una cadena de electrodomésticos, aparte franquicias, tenían como más de 500 franquicias, y ahí conseguí que la tienda online fuese la número uno en ventas en España por primera vez en su historia Hostia. en una campaña de Black Friday. Y claro, yo llegué, consigo ciertas cosas, revoluciono todo y a los 4 meses le digo al que era mi jefe que me iba. Que porque me di cuenta de, he conseguido lo que se supone que es éxito, en el sentido de tengo un sueldo fijo, tengo un trabajo, vivo donde yo quería y me han dado de alta de lo mío, que era muy importante, ¿no? Y era como, ok, pero yo dije, esto no es para mí el éxito. O sea, estar aquí, me levantaba, me tiraba 1 hora y pico para ir a mi trabajo, había 2 horas de parón en medio porque la mayoría vivía cerca y se iban a su casa y me tenía que quedar allí. Era como al final perdía 14 horas de mi día y decía, ¿esto qué Todo el sentido tiene? día. Claro, todo el día allí. Y yo dije, esto no. Entonces yo en aquel momento tenía una pareja que me dijo, si lo quieres dejar, yo te apoyo, nos podemos apoyar y podemos hacerlo. Y dije, vale. Entonces hablé con él que era mi jefe y pasó a ser mi primer cliente. Y a raíz de ahí empecé con mi agencia de marketing, que bueno, empecé haciendo de todo, desde diseño gráfico, como ya tenía mis pinitos en No. diseño, y luego mi tema de marketing, y ahí empecé. Y así empezó toda esta movida. Lo Es intento una. resumir lo máximo posible. No, muy interesante, ¿eh? Y me da la sensación que es como una especie de. Mm, no me saldrá la palabra, joder. De común, o sea, de cosa común, de experiencia común, el hecho de que le comunicas a tu empresa que te vas y es tu primer cliente. O sea, he visto esta historia bastantes veces, ¿no? Gente que está, por ejemplo, me viene a la cabeza a amigos míos que a esto les ha pasado en la contabilidad o en las finanzas, ¿no? Pues a lo mejor la empresa no es una empresa muy grande, pero llevan las finanzas y la contabilidad de una empresa y dicen, bueno, mira, que me quiero ir a algún otro sitio, tal, o me quiero dar de alta de autónomo, vale, pues te subcontrato, ¿sabes? O sea, me ha resultado curioso porque es como una historia que me resulta muy familiar y, Yo creo que es y tiene sentido. por cómo es la persona. Es decir, cuando alguien se quiere ir, normalmente es porque es una persona que ha llegado y está aportando y quiere crecer y quiere Claro. avanzar. Yo me acuerdo cuando hice las prácticas de la carrera, me metí o sea, yo hice la carrera de marketing, pero es como las prácticas acabé haciendo un tema logístico que no tenía nada que ver, de una empresa que exportaba productos gourmet a Emiratos Árabes. Y yo me acuerdo que allí, cuando terminé las prácticas, el jefe de la empresa me dijo, mira, quédate, renuevas con otra beca que había, no sé qué,
y tú eres la jefa de todos de tus compañeros becarios más los nuevos que entren. Y yo dije, ya, pero es que aquí yo me autoformo, entonces no tiene sentido que yo me quede aquí, ¿no? Entonces ahí ves como el carácter ese cuando te quieren que, o sea, cuando alguien quiere que te quedes en su empresa, es porque has llegado y no te has acomodado, o sea, no eres una persona que te acomodas con lo que hay o Ujú. vas a hacer el mínimo esfuerzo. No, Sí, normalmente es porque te preocupas, te implicas, quieres crecer, quieres evolucionar y si estás en un proyecto, aunque no sea tuyo, tú quieres que eso avance, mejorarlo y yo en esta empresa llegué y fue como en 3 meses, todos los empleados llevaban un huevo de años ahí y era como de, yo revolucioné todo. O sea, a mí al principio me odiaban, porque era como, yo llegaba a esto porque no lo cambiamos, esto porque nos hace así, porque esto tal, y entonces era como todo el tiempo eso. Y claro, al final, esta gente era como, esta tía nos está haciendo avanzar. Entonces ahora de repente dice que se va, ahora que empezábamos a cambiar a ver cosas. la luz. Claro, dice que se va. Y yo dije, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Y durante mucho tiempo seguí viviendo en Madrid por eso, porque yo hice un acuerdo, iba un par de mañanas allí y tal, y el resto del tiempo yo iba con mis clientes, iba haciendo mis cosas y tal. Pero fue una experiencia chula, porque ahí aprendí muchísimo, Ya. sobre todo de e-commerce. En este caso era una empresa que tenía muchas como cosas distintas. Te hablo de vender chalets online, de hacer publicidad en Google, de por otro lado tener naves industriales en alquiler, de tener Sí. electrodomésticos. Diseñé hasta la imagen de una gasolinera. O sea, imagínate. He diseñado fachadas de tiendas, o sea, de todo. Yo hacía allí de Ujú. diseño, marketing, de todo, ¿no? Y incluso teníamos una herramienta que rastreaba los precios de la competencia a tope. Entonces, tú cada día veías un producto, cómo varía en Amazon, en MediaMarkt, en el otro, o sea, movidas de estas, ¿no? Y eso te da una visión de decir, Muy hostia, todo lo que global. se puede hacer. Y cuando tú haces pequeñas acciones y ves el impacto que tienen, te abre los ojos de las oportunidades también que tienes. Qué guay. Por eso yo siempre recomiendo hacer mucho. Como conclusión, Sí, es como sí, sí, sí. hacer mucho. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo cuando empecé también hacía de todo. Bueno, sigo haciendo muchas cosas, pero al principio hacía un poco de todo y sí que es verdad que recomiendo pues siempre probar, pero sin pasarse y especialízate. Sobre Sí, todo para conseguir la estabilidad al principio. sí. Luego ya vas dando otros pasos, pero al principio es mucho más fácil así. Entonces, Marina, empiezas por tu cuenta con tu agencia de marketing, que esto no es espabilismo aún. No, Esto es aquello era agencia Miller. agencia Miller. Muy bien. Me viene a la cabeza, no sé por qué, James Bond o algo así, de agente Miller. Sí, sí, Eh, era como... vale. ¿Y cuándo nace espabilismo? Bueno, y una pregunta antes. Has dicho antes, yo que ya tenía mi web de marca personal. Tú ahora no tienes una web de marca personal, ¿verdad? O sea, tú no tienes marinamiller.com o .es No, o... tuve mi web que era marinamiller.es, pero como era un lío porque era como agenciamiller.com, marinamiller.es, entonces la gente siempre se liaba con eso. Y llegó un momento en el que yo en verdad construí mi marca sobre espabilismo. No descarto en otro momento más adelante de sacar como mi marca para quien me busque y quiera saber los distintos negocios que tengo. Pero como hablamos, vas, trazas un área, la levantas, luego haces otra torre y luego si quieres haces un Las edificio que una las conectas. dos torres. Vale. Pero yo pienso así, ¿no? Y entonces lo que hice en su momento fue, primero, bueno, mi dominio tuvo varios, o sea, mi dominio ha pasado por varios nombres. Empezó mi web siendo como un blog de temas de marketing. Hice mi primera membresía, que ahí se llamaba Soy Miller. Creo que estaba, esa membresía no sé si la monté en marinamiller.es o en soymiller.com, en una de esas dos. Monté mi primera membresía, tuve 2 suscriptores a 5 euros cada uno. Y yo estaba ahí creando contenido y dije, esto sin comunidad no pirula, o sea, no, no es una buena idea. ¿No Y lo trabajabas dejé. redes sociales ahí? No, o sea, intentaba hacer cosas, pero es que siempre he sido un poco perezosa para las redes, ¿eh? O sea, yo hacía el podcast y ahí hacía mi podcast diario. Entonces, de gente del podcast y tal, iba construyendo, pero nunca he sido el perfil de me flipa grabarme en redes y me flipa estar creando contenido. No, es que no, no soy esa persona, ya he dejado de pelearme con eso. Ya. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo cogí y dije, vale, monto esa membresía tal, no me funcionó bien, tal. Y entonces se me ocurrió montar como una comunidad, que ahí lo tenía en soymiller.com. Pero era como muy raro el quién va a ser
fan de soymiller.com. Era como, no me voy a sentir parte de De una algo que web que empieza es por una... soy. Claro. Entonces era como un poco raro. Y entonces me fui a una convivencia con emprendedores a Calpe, que era la convivencia que la montó Sin Oficina, y me fui allí. Y en este coliving y tal, yo estaba montando un manual impreso, que me apetecía mucho esto bien maquetado, tal, como un poco de cómo ser freelance, por así decirlo, las bases y tal. Y entonces, hablando con la gente, yo tenía un epígrafe que era uno de los capítulos, era el emprendedor nace, se hace o espabila. Y entonces una de las personas me dijo, pero claro, dice, eso, lo de espabila me gusta, me dijo. Y dije yo, sí, claro, y lo llamo espabilismo freelance. Y entonces me dijo, hostia, pues suena bien. Y se giraron otros y dijeron, pues a mí me gusta. Y yo dije, sí. Entonces a mí me dio tal rayada que al día siguiente yo estaba cambiando el dominio de mi web por espabilismo freelance en aquel momento. Estaba cambiando el nombre de mi podcast, porque mi podcast ha tenido varios nombres. Además, hubo una época que hay por ahí una intro que dice, este podcast ha tenido varios nombres, tal, y lo digo en la intro. Y lo dije durante un montón de tiempo. Y luego cogí y creé lo de espabilismo freelance. Y ahí monté una comunidad. Vendí mi curso impreso y luego vendí algún mini producto. Fui haciendo mis experimentos. Pero claro, yo me vivía del servicio. Yo no necesitaba el tema de la formación para vivir. Yo vivía del servicio y la formación era mi experimento. O sea, era, voy a probar. Monté una comunidad, monté un grupo en Discord y tuve hasta 700 personas. Pero luego eso estaba muerto, es como la gente entraba, se presentaba y tal, pero luego iban muriendo porque yo no sabía lo que era dinamizar una comunidad, hacer que participasen, todo esto, ni puta idea. Yo era como de, pues la gente está ahí, os estoy dando un grupo. Que De se vez en cuando apañe. participaba, pero no, pero no. Y entonces ahí, cuando empecé a vender aquel manual, bueno, primero hice una preventa allí en la casa de Calpe, porque una me dijo, monta una preventa tal, que aquí la gente te va a comprar y tal. Y es verdad que me compraron, como si éramos 19 me compraron unos 10 y dije, oye, pues Joder. guay. En plan, ya empezamos, ¿no? Y eso me abrió la mente de, hostia, esto de la formación está bien. Lo que pasa es que yo durante mucho tiempo en esa comunidad, que esto es un error que no hay que hacer, daba cada 15 días sesiones gratuitas. Cada 15 días. Venga sesión gratuita, venga sesión gratuita y tal. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo me puse a venderle a esa gente, era muy difícil que me comprasen. Porque les Claro. estaba dando mucho gratis. Entonces luego no me querían comprar. Pero bueno, los fui transformando y poco a poco. Yo primero siempre captaba gente del podcast. Casi todo el mundo venía por el podcast. Tampoco tenía una audiencia enorme, pero era gente que me escuchaba y tal y le molaba. Y ahí empecé con eso. Y después hubo un momento en el que veía que lo de freelance, había gente que no lo entendía, no sabía escribirlo, tal. Y llegó un momento que dije, esto necesita un cambio. Dije, en verdad, espabilismo es una filosofía de vida, no es solo Ujú, ser freelance y tal. Y entonces decidí dejar la marca en espabilismo. Y de ujú. ahí ya luego otra vez hice un rebranding y le cambié un poco el look y todo esto. Pero bueno, ya ha sido Infinitamente así. mejor espabilismo que espabilismo freelance. ¿Dónde Claro, va a pero en parar? aquel momento no era tan evidente. O sea, Ya, era como, en aquel momento era como que las cosas se tenían que llamar por nombres que la gente entendía. ya, sí, Como que como, supiesen que... Es que estábamos en otro punto de internet también, te digo. ya. Era Mm, como el... Todo tenía un nombre normalmente que estuviese asociado a lo que se hacía. ujú. También a lo mejor incluso pensaste un poco en el SEO, a lo mejor, ¿no? Sí, también un poco era como que la gente tuviese claro para qué perfil era. Era como Ya. de que entrasen y supiesen que eran para freelance y tal. Ahora ya da igual. Y ahora pues me alegro de haberlo dejado solo en espabilismo, que, Sí. que tenía Te más lo, sentido. Pero fue una evolución. Por eso muchas veces la gente piensa como en tener una idea y que ya esté como desde el primer momento la idea de mi vida. Y hay veces eso que las no cosas te funciona surgen casi conforme nunca. avanzas. Eso no funciona casi nunca. Yo eh, llevo 4 años, empecé en 2020, y he usado tu app o sea, he usado una, dos, tres marcas, tres dominios distintos, más el mío de marca personal, y es posible que me vaya ahora por el quinto y haga otro cambio. Creo que es algo a cambio por año, pero es así. O sea, es así. O sea, la vida es eso, es cambio, es adaptarse y es ir, pues, surfeando un poco la ola. Sí, es que también te das cuenta de que el planteamiento
inicio a lo mejor tenía sentido en un momento y después todo evoluciona y tiene otro sentido. Eso es. Eso es. Sí, porque es que si quieres modificar un pelín el mensaje de marca, pues, joder, hay muchas veces que no tiene ningún sentido la marca que tienes. O sea, si vas a hacer un viraje en la comunicación, pues si el nombre está muy asociado a X tipo de producto o lo que sea, pues no tienes más, ¿no? Más alternativa, Yo quería que la diríamos. gente se sintiese parte de algo y que también fuese como una forma de vivir. Para mí es como la base. Está guay, está E muy guay. incluso me acuerdo que hice una consultoría con Álvaro Sánchez hace ya un montón y me dijo, es que yo veo espabilismo como más allá incluso que el marketing, lo veo como una forma de De vivir, vida, ¿no? sí. Sí, y era como, hostia, es que ahí pueden entrar muchas más cosas de lo que hay ahora, ¿no? Cuando Mm. construyes esa marca. Y es verdad que, no sé si te ha pasado o te pasará, pero hay un momento en el que cuando todo eso cobra sentido, esa marca para mí es como, yo no cambiaría espabilismo por otra marca ya. O sea, Ya, puedo construir otra marca de otra cosa, pero esa marca para mí ya tiene su lugar, ya ha ya, encontrado tiene. su sitio. O sea, es Mm. como es como ya me flipa como marca en sí. Y además, como te decía antes de empezar, creo, o ya después, no lo sé, mm, tú es que cuidas mucho la parte visual. La web es una pasada, te lo dije ya hace mucho tiempo, eh, y mola. O sea, como que yo, por ejemplo, asocio mucho ese color verde, amarillo, fosforito con el fondo negro y tal, lo asocio enseguida a Marina Miller, a espabilismo y a Marina Miller. O sea que vamos, que te está saliendo bien la jugada en ese sentido. Así que, Pues eso fue un rebranding. Vi un vídeo de un documental que hicieron de temas de rebranding de marca ujú, y dije, hostia, yo esto lo puedo hacer. Y en aquel momento yo espabilismo era como un rollo tono coral y era con una manita así, era como muy gamberrete y tal, pero dije, esto tiene que evolucionar. Yo quiero ser el puto Apple de toda esta movida, o sea, tiene que tener otro rollo. Y entonces fue como de, voy a cambiarle el color. Ya en aquel momento la web era negra, pero era como, al final he caído en el sesgo de ser tía, de colores, en plan, sí, un coral, un rosa, un pastel, un celeste, un verdecito. Es como, y dije, no. ¿Qué ¿por rompería? No hay qué? ninguna tía con una web negra y verde neón. Es como, no había. Ahora ser que haya alguna, pero en aquel momento era como todo el mundo era con las web blancas y las tías eran pastelitos, rositas, azulitos, aguamarinas, marroncitos, pero no había más. Y dije, yo quiero romper con todo eso. Y al final es buscar esa diferencia de verdad, no solo Mm, decirlo, sino hacerlo. pues sí. Y nace espabilismo y espabilismo, no sé si en su día ya tenía una membresía desde el día uno o no. No, No, la ¿verdad? membresía fue hace 2 años. Lo primero fue el Empezó. manual, me entiendo, este de espabilismo freelance aún, luego ya Sí, cambia a espabilismo. ¿Y cómo sigue? Es decir, ¿qué empiezas a vender cuando ya es espabilismo, estás un poco más asentada? Cuéntame esa evolución. pues a ver, yo vendía, hablé con un mentor en aquel momento que me dijo, tienes que dejar de vender mini mierdas. O sea, fue, porque yo decía, claro, yo quería dar el salto de servicio a la formación y era Ujú, como, que como mucha gente le pasa, ¿no? Que es como cuando ya has hecho mucho servicio, estás harto, quieres escalar o lo que sea, y dices, yo quiero dar un salto aquí, ¿no? Y yo dije, vale, yo quiero dar este salto. Pero claro, a productos pequeños yo vendía cositas pequeñas. O sea, monto un taller online, monto un no sé qué, monto un mini curso de tal. Pero claro, yo tenía una lista pequeña y vendía cosas de bajo precio. Mal. Lista muy pequeña, mal. cosas más caras. Lista más grande, te puedes permitir bajar precio. Así. Esto ya lección number one, ¿no? Pero yo en Yo la aquel he momento aprendido, yo he tardado 2 años en aprenderla. Lo he aprendido hace muy poco, ¿eh? Voy a hacer un cambios. bueno, pero también hay que, o sea, tienes que tener suficiente bagaje para creértelo. Porque es muy Ya. importante que cuando tú pongas un precio alto, no es porque, primero, porque el producto lo valga, y segundo, no porque, venga, voy a hacer esto, sino tú tienes que creer en ello. Y eso Ujú, se transmite en tu comunicación, se transmite en tus emails, se transmite en tus vídeos, se transmite en todo. sí. Y hay veces que tienes que haber pasado por estar un poco puteadillo para tener esa seguridad, esa certeza y defenderlo bien. Yo pienso así, vamos. Y yo, bueno, caí en eso, entonces este mentor llegó y me dijo, mira,
cógete, que era un chaval más joven que yo lo seguía y tal, y me dijo, mira, coge y tienes que montar una mentoría. Y yo dije que me voy a montar una mentoría así de repente, en plan, dice, sí, sí, tienes que montar una mentoría tal, y yo además voy a hacer un evento, no sé qué, y si quieres conseguir un premio tal, tienes 6 días para hacerlo. Y yo dije, ¿what? En plan, pues claro, yo soy muy de retos y a mí me dio todos los pasos. Yo le contraté una consultoría nada más, una consultoría suelta, pero luego por WhatsApp me iba guiando un poco, como de, mira, pues esto es un guión que tienes que hacer para Goina, pero me pasó los puntos. Tú apáñate para saber lo que es el viaje del héroe. Y yo en aquel momento, ¿qué coño es el viaje del héroe? O sea, ¿sabes? Era como yo no entendía nada, pero bueno, lo hice como pude. Me grabé con un teleprompter que tenía mi mujer que salí, se me veían los ojos perfectamente leyendo. O sea, esto que se te mueven para los lados, evidentísimo. Pero bueno, salí, monté la landing, eso sí, yo ya sabía hacer webs, me dio una estructura web, la repliqué igual, puse mi vídeo, todo tal, tal, tal. Lo lancé a mi lista. Y yo en mi lista tenía como 1000 personas, así de mi podcast, que habían ido entrando, tal igual. Y entonces tenía como, creo que no llegaba a 1000, pero bueno, más o menos. Y dije, pues lo voy a lanzar. Y entonces yo lancé mi webinar este que me había inventado en 2 días. O sea, es que todo fue como en 6 días. Y me dice, bueno, y aparte tienes que cerrar ventas por teléfono. Y yo era como, qué horror si yo odio hablar por teléfono. Era como fatal. Y ahí cerré mi primer grupo y eran 10 personas de mi Es primera mentoría grupal. Que la mentoría la iba haciendo sobre la marcha. O sea, yo iba preparando las lecciones de cada semana, me hice como un planning de lo que quería hacer y lo monté sobre la marcha, ¿Qué en precio tenía directo. esto? Eran 1000 euros en aquel Mil momento. euros. La primera que saqué Vale. eran 1000 euros y era, que, sí, yo juraría que eran 1000. Es que no sé si era, sí, yo creo que eran 1000 o 1200, algo así, pero vamos, que eran 1000 euros. Y lo hice para 10 personas y dije, entonces conseguí en ese primer lanzamiento, no, creo que eran 1000 y algo porque me acuerdo que facturé 12.000 euros. Serían mil Así que a lo mejor eran doscientos 1200. Sí, y entonces dije, hostia, 6 días, 12.000 euros, para mí esto me explotó la cabeza como de, hostia, con un webinar mal hecho, cutre, como pude, en plan, y salió. Y esto a mí, por un lado, me abrió la mente en cuanto a facturación, a vender algo de más precio, a defenderlo, pero por otro lado, mm, no vi que el producto era como de, yo me lo tuve que currar mucho porque al final yo creo un producto para varias personas, pero cuando tú creas una mentoría, tiene mucho sentido cuando todo el mundo parte del mismo punto. Ya. Es decir, yo te voy a enseñar X habilidad. Pues te vamos a enseñar YouTube. Pues YouTube, lo que tienes que hacer desde nivel cero hasta aquí es esto. ¿Qué pasó? Que yo quería ayudar a emprendedores con distintos negocios a crecer. Y era como, claro, aunque yo les di plantillas que yo tenía hechas para vender, para tal, les monté todo. Pero aún así era muy difícil porque cada uno tenía necesidades distintas. Aunque hay gente que de ahí, muy bien, porque por ejemplo recuerdo una chica que empezó ahí, le dimos un giro a su modelo de negocio y ahora se dedica a eso y ahora tiene la agenda llena y antes era como un poco generalista, luego se especializó, le dimos un enfoque y tal y ahora tiene lista de espera 4 o 5 meses y le va de puta madre. Pero también vi como para mí fue muy desgastante y no me terminaba de sentir cómoda con el producto, como de, al final tengo que implicarme muchísimo porque no está hecho para cada uno. Entonces, de ahí, de esa experiencia, se me ocurrió montar un evento presencial. Ese fue el siguiente reto, pero todo esto como muy seguido. Es como yo ya he terminado la mentoría esta y me lanzo a montar un evento a los 4 meses. En plan, venga, monta un evento, tal, tal, tal. Monto un evento justo recién salidos de la pandemia. Era un evento presencial en Barcelona y online. Entonces la mitad de la audiencia estaba online y la otra mitad estaba presencial. Y allí vendí una mentoría individual, porque yo dije, bueno, pues si esto no me ha funcionado, ¿por qué tal? Porque yo en aquel momento no entendía que lo que había que cambiar es que tú no puedes enseñar a la gente a crecer, sino que tienes que enseñarles o una profesión o una habilidad concreta, de que todos partan del mismo punto. Pero claro, yo era como de, no, yo quiero ayudarles a que avancen, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer mentorías individuales. Ahí facturé 20 y pico mil, no me acuerdo si fueron 25, 27 o algo así en el evento, y que fue un evento de un día. Y entonces ahí cerré bueno, esto tiene una historia que cuento en mi libro de Millonetis Digitales, de lo que pasó con ese evento, porque al principio no había cerrado plazas, luego al final las cerré y tal. Y cuando cogí con esa gente y estaba con ellos,
fue muy, muy, muy. O sea, si el otro me había parecido desgastante, esto me pareció ya Esto es too much. too much. Porque encima yo había montado un sistema web para que la gente se montase todo. Pero luego mucha gente, pues, no se apañaba con el copy, al final llegaban a reuniones conmigo y yo solo tenía que hacer. Había gente que no hacía las cosas cuando las tenía que hacer, muchos miedos. Faltaba mucha parte de coaching. Yo hubiese necesitado tener un coach acompañando a la gente para darles apoyo moral, porque yo al final acababa haciendo de psicóloga en las sesiones y yo eso lo odiaba. O sea, era como de... Y me di cuenta ahí que yo había montado un negocio para ser libre y tenía llena mi agenda de reuniones con gente. Eras menos libre. Y dije, esto no es el camino para mí. No para mí, no quiere decir que no lo sea. Yo siempre digo que esto es como montar un restaurante. Hay muchos modelos y muchas formas de montar un restaurante. La cosa es cuál te encaja a ti. Claro. Eso Tú puedes muchas ser veces low no nos lo cost, puede pensamos. ser pijo, puede ser de comida rápida, puede ser de tapas, puede ser de menú, puede ser muchos tipos de restaurante. Pero al final tú tienes que ver qué te encaja a ti. Yo vi que eso no, a mí no me encajaba. Y dije, "Pf, esto yo no lo veo claro y tal". Y entonces esa fue un poco mi experiencia. Luego alguna vez he hecho alguna mentoría individual, en algún momento puntual y tal, pero ahí me salió un poco vale, yo tengo que hacer cosas en otra línea, porque lo de la profesión no lo veía claro en aquel momento y tampoco veía como una habilidad concreta Que que como pudieses para, transmitir. sí, en aquel momento no, era como de, pues, yo te ayudo. Pero claro, al final ahí cometen muchos errores. Todo esto va en paralelo con la agencia, con Agente Miller o como sea, Agencia Agencia Miller. Miller, sí. Sí, bueno, pero Va yo ahí tenía, yo tenía mis clientes, yo tenía varios clientes, no recurrentes, tenía ¿no? muchos, pero no tenían cuota recurrente, pero Ah, sí eran vale, recurrentes. vale, vale. Es decir, era gente con la que yo trabajaba y siempre estábamos haciendo cosas. Siempre, ahora sácame este producto, ahora no sé qué, Ya. ahora vamos a hacer no sé cuánto, ahora... Y entonces al final yo les iba pasando presupuestos, que esto es lo mejor que se puede hacer. Depende. Yo porque mis clientes demandaban cosas siempre, pero si no, está guay tener unos clientes. Yo siempre les recomiendo a la gente que vende servicio cambiar el chip a que sean recurrentes, algunos que te den la base y tú a partir de ahí ir con clientes a Así. presupuesto porque siempre es más rentable que vayan a cuota. Yo Mm. también a la gente que se me acerca y me pregunta, les digo lo mismo, que si pueden productivizarlo en un, es decir, que les contraten ciertas responsabilidades de forma mensual y a cambio de una cuota recurrente, pues yo me encargo de esto, esto y esto de tu negocio. Tú te olvidas, sabes lo que vas a pagar siempre y yo sé lo que voy a ganar siempre y sé que unos meses palmaré muchas horas y otros meses pues no las palmaré. Y, y es una forma Sí, pues pero lo de haces con tener, algunos y luego con claro, los otros exacto, cobras a presupuesto. que siempre es mucho más rentable, por supuesto que sí. Claro. Yo aquí lo bueno que hacía era eso, que siempre cobraba por adelantado y mandaba los presupuestos y era como siempre tenía faena, la verdad, porque si no me llegaba alguien por otro lado, es decir, a mí en ese sentido no, Mm. cuando empecé a rodar ya no me faltaba trabajo. Y Eso da también mucha tenía al seguridad también. principio, y también tenía al principio el que era mi jefe, que era mi cliente y yo tenía un fijo con él Claro. mensual. Entonces, claro, eso a mí me dio mucha estabilidad porque yo luego el resto de clientes podía ir jugando. Yo decidí dejar ese cliente cuando mis otros clientes me hacían facturar más de lo que me daba ese cliente. Ya. Ahí fue cuando ya di el salto de dejarlo. Y hace 2 años decidiste montar la membresía. Sí, pero antes había vendido algunos cursos y formaciones sueltas ya. Vale. O sea, después de la mentoría grupal, después de la Después de la one-to-one, individual, lanzaste cursos de pago único. sí. Vale. ¿Y fue durante mucho tiempo? ¿Fueron muchos? No, o sea, vendí o sea, hice pocos y algunos los vendí más que otros. Cuando eran tickets bajos, siempre mejor que los tickets más altos. Y ahí fue como de, llegó un momento en que dije, me desgastaba mucho la presión, que era lo hemos hablado antes, cuando antes de ponernos a grabar, de que dependiese, o sea, yo sentí, era mental, era como hostia, tengo que sacar un producto para que me dé suficiente beneficio, pero yo mientras siempre he mantenido a mis clientes. Había clientes fijos que yo mantenía, que a lo mejor eran dos o tres, ya me había quedado así como más fijos y alguno que aparecía de forma puntual y tal, pero con esos yo podía vivir perfectamente. O sea, vivía bien. Porque tenía clientes que les había. Porque yo tengo clientes que empezaron de nada y ganaban ahora un huevo. Entonces, claro, todo lo había construido yo. Y entonces ahí hay muchas cosas, ¿no?
Entonces ahí yo dije, vale, voy a empezar a mover mis productos y tal, y mi objetivo era siempre quiero que la parte de formación sea más que la de servicio. Este era mi reto mental. ¿Qué pasaba? Que yo sentía mucha presión cada vez que lanzaba un producto, porque era como la presión de tiene que funcionar para que yo pueda dejar lo otro. Pero claro, eso no me permitía dar el salto, porque era como, si cada mes tengo que estar como en lanzamiento permanente, no, primero que en aquel momento me suponía muchísima presión y yo no tenía habilidades que tengo ahora o cosas, o sea, yo después de 2 años creando contenido semanal para una membresía, te monto un curso en... En un rato. O sea, claro, ya es como, has corrido maratones y ahora te ponen una carrerita de estas de ciudad. Pues ya vas cómodo, pero en aquel momento no. En aquel Ya. momento era como, hostia, la presión de crear algo, de que esté bien, de qué tal. No tenías, no estaba Ujú. habituada, ¿no? Entonces dije, yo no quiero vivir así. Y claro, era como, vas descartando cosas, hostia. ¿Mentorías de este tipo? No, mentorías de este tipo, no, hostias. Eventos, hacer todo el rato eventos. Decía, mi mujer me decía, vamos a hacer eventos si se te da súper bien, si es que para ti te has tirado 9 horas encima del escenario hablando y estás tan fresca. Y era como, sí, pero no me emociona. O sea, era como, lo puedo hacer bien, sí, pero no me emociona. Entonces era como, no me veo haciendo eso constantemente. Y entonces a raíz de eso dije, vale, voy a montar una membresía. Ahora que ya tengo gente, que tal y que cual. Y al principio empecé con poquitos socios. O sea, yo al principio tenía poca gente. Yo era de esto de voy a mandarles 200 emails para que vengan al directo que voy a hacer al mes porque si no me voy a quedar sola. Voy a aparecer aquí. Y empecé poco a poco, pero en mi cabeza lo de la membresía iba a funcionar y yo tenía que hacer que funcionase. Entonces no desistí. Empecé y seguí y empecé a hacer estrategias y buscar estrategias para que fuese creciendo. Y haciendo estrategias. Y hice hasta una en septiembre de 2022 fue, que dupliqué, no sé si fue en septiembre de 2022, sí, porque estamos en 2024, sí, en septiembre de 2022, dupliqué el número de socios del club, ¿Qué hiciste? O subir el precio al doble. sea, duplicar el precio. Mm. ¿Cuánta audiencia tenías cuando No, lanzaste? no Que sé si esto fue en no te lo 2022 o 2023, bueno, fue en septiembre, no me acuerdo, creo que fue el año pasado, el de Yo creo que 2023. será 23, Sí, puede porque ser. yo te sigo desde hace tiempo y sé que hiciste un Sí. cambio muy heavy. De hecho, yo lo comenté con alguien y no sé con quién, a lo mejor con los socios de mi membresía, no lo sé. Pero yo sé que en algún momento de mi membresía yo he comentado con alguien, decir, no sé qué ha hecho Marina, pero ha duplicado el precio de su membresía. Dupliqué Eh, el precio y porque es que dupliqué el número de socios. se lo vi a otra persona, o sea, se lo vi a alguien más muy, muy paralelamente a cuando tú lo hiciste. Y a ti te lo vi antes. Entonces, a esa que no recuerdo ahora quién era, dije, hostia, han copiado a Marina. Me acuerdo de eso, de pensar, han copiado a Marina y han duplicado el precio. Y charlarlo con alguien. Y eso sería el año pasado. ¿Cuánta gente tenías, cuánta audiencia tenías cuando lanzaste en el 22? Eh, y cuánta gente, o sea, cómo había evolucionado esa audiencia para tomar esa decisión. Pues cuando empecé, al principio tenía 20 y pico, luego 30 y pico, 40 y pico, llegué a los 100 socios y ahí dupliqué el precio y tenía 200 y pico. Y audiencia, no, me refería a gente fuera, o sea, audiencia, Ah, gente fuera. lista de emails o algo Pues así. Bueno, no tenía lista, tanta supongo. lista, ya no me acuerdo si ahí empecé a hacer publicidad o no. Creo que aún no. Vale, Creo que aún no. Porque estoy pensando, lo que empecé, no, me empezaron a hacer bastantes entrevistas. vale. Muchas. Yo hubo una época que tenía una entrevista cada semana, o sea, tenía 2 entrevistas a la semana, sin yo Es que hacer nada. eso está muy bien. Sin yo hacer nada, me venía gente, a lo mejor yo decía que sí a todos, podcasts pequeños, podcasts que acaban de salir, podcasts de vídeos de tal, yo a todos sí. Y tuve muchísima gente como entrevistándome, pum, 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 pum. Entonces empecé a salir en muchos sitios. Aún así, mi lista nunca ha sido una gran lista. O sea, yo no tengo una gran lista de suscriptores. Pero siempre he tenido gente muy fiel o gente que me ha descubierto, le ha impactado y me han comprado. Y Ujú. yo siempre digo que yo me centré en el negocio, en la parte de conversión, mucho. Yo me Muy centré bien. muchísimo en la parte de conversión. Es como,
Yo con poca gente tengo que hacer que compren. ¿Qué Así pasa? Que es. luego si tú metes más gente ahí, pues hay más ventas, pero ya sabes vender. Ujú. Y entonces yo creo que la gente siempre se centra en la parte de la audiencia de arriba, pero no saben vender. Entonces da igual cuánta gente inyectes, está cayendo. Esto es, o sea, acabas de usar el mensaje comercial que yo uso para vender una cosa que vendo ahora que se llama cazatarjetas, que es una especie de programa con un contenido, un soporte mío y tal, en el que te explico cómo montar un embudo o una estrategia de captación para acabar vendiendo un producto em, que puede ser una membresía. De hecho, el ejemplo que yo enseño es una membresía, pero bueno, que lo puedes usar para otras cosas, ¿no? Y claro, hay mucha gente que su objeción es, ya, pero es que aún no tengo una gran audiencia. Y mi respuesta es, mejor, porque si tienes bien estructurado todo lo que va detrás, podrás meter, o sea, puedes meterle gasolina, ya puedes meterle esfuerzo a esa gran audiencia, Pero es que porque además se puede vivir muy bien con una audiencia no tan grande. tal cual. A ver, que o sea, antes de grabar yo te decía, si es que yo llevo pegándome hostias tal, y total tengo 700 personas en mi lista de emails. El otro día estaba hablando bueno, quedé para comer con una persona del mundillo bastante conocida y tal, porque quería que me asesorase un poco. Y, y yo le decía, tío, es que yo creo que debo de ser de los marketers, por llamarlo de alguna forma, de este país, que vive de puta madre con una lista de risa. O sea, de risa. Yo el año pasado facturé 60.000 euros. Mm, que no está mal, ¿sabes? O sea, mi exposición, mi audiencia es, no sé, es una puta risa. O sea, es de chiste. Se lo cuentas a alguien y da risa. Pero, claro, yo ahora sé que estoy en el momento de meterle gasolina por arriba. Porque yo sé qué porcentaje de conversión tienen mis embudos, he validado que puedo vender en entrevista, o sea, puedo vender en llamada, puedo vender cosas de 5.000, de 6.000, de 7.000 euros, puedo vender cosas de 30 euros. Ahora que tengo todo este bagaje, creo que es el momento para mí de meterle fuego por arriba. Pero claro, pues no hay por ahí gente con 100.000 seguidores en Instagram, 200.000, que sé que ganan menos dinero bueno, que yo Que no o que ganan otras nada. que no ganan nada. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, que hay que centrarse en la conversión. Y luego lo otro, Claro, es que yo me he centrado mucho tiempo en eso y a mí eso me ha dado mucha seguridad, porque es como, yo no necesito una gran audiencia. De verdad que no. O sea, es que vendo muchísimo con poca gente. Y muchas veces no solo es vender. Yo cuando hice el cambio de precio de la membresía, primero era por el valor que había dentro, que no me parecía un precio justo. ujú, Segundo, porque apalancas a la audiencia anterior, es decir, a los suscriptores anteriores, y ahora tienen que, si se dan de baja, van a tener que pagar el doble, ya se lo piensa. Por un lado haces parte de retención, pero no era el principal foco. Y luego estaba la parte de, encima, el que entra, es que lo que me supone captar a una persona, esta persona que entra está pagando 4 veces el primero que entró. Como es como 4 de los primeros, sí, sí, cuando la así es. tenía más barata la membresía, ¿no? Porque al final además se iba acumulando contenido y iba subiendo el precio. Era como que todo tenía sentido, ¿no? O sea, Es que acumula es más el normal. contenido, va subiendo el precio, tal. Y para mí fue un cambio de chip de decir, hostias, es que me cuesta mucho esfuerzo conseguir a un cliente y yo prefiero un cliente que pague bien, que sea bueno, que sea fiel y que aplique. Porque me va a hacer tener mejor fama que uno que diga, ah, entra a la membresía de Marina, está muy bien, pero A probar, uno que vaya a bichear. claro, entonces yo también era cómo me quiero posicionar. ¿Quiero ser una marca low cost? ¿Qué quiero yo? Porque al final nuestro precio también define parte de nuestra calidad. Lo tenemos asociado como seres humanos en todo. A ti ahora te venden un Mercedes por 3.000 euros y tú dices, ¿esto qué mierda es? En el programa este de cazatarjetas que te decía, una de las personas que ha entrado está arrancando su negocio de diseño web. Y claro, estuve hablando con él y tal, doy un mes de soporte por WhatsApp.
y, y me pasa la home. Bueno, yo le di un poco ideas para el nicho y tal, y el precio para hacer una web eran 300 euros. Ujú. 300 € para montarle la web, copy incluido, y luego si querías el mantenimiento web, creo que eran 30 euros al mes. Y yo le dije, mira, a mí me parece una burrada que no tiene nombre, que aunque estés empezando, quieras cobrar 300 euros por una web, incluyendo el copy, incluyendo un sistema de agendar citas. Pero o sea, pero no por nada, porque es que cuando se lo digas a la gente, no se lo van a creer. Es que no tiene sentido. ¿Cómo vas a cobrar eso? El problema es que tú muchas veces te devalúas a ti mismo y no quiere decir, yo no estoy de acuerdo en cobrar y cobrar y cobrar hasta el infinito porque o porque lo puedan pagar o porque otros lo hagan. Claro que no. Yo no creo en eso, como esta gente que dice, te hago una mentoría de tal, 30.000 euros, pues porque Son tú has decidido esa cantidad, ¿no? Así, vale, pues, ¿y por qué no 40? ¿Y por qué no 50, no? Yo no soy partidaria de esa no, filosofía hasta ese punto, pero sí que creo que hay que darle cierto valor a las cosas. Y sí. parte de ese valor se transmite con el precio. Es una herramienta más de cómo se posiciona tu marca y de cómo te posicionas tú como empresa. Entonces yo me daba cuenta de que cuando tenía mi membresía a precios más bajos que el de ahora, la gente, las bajas eran igual. Porque tú piensas, ah, no, si le pongo menos precio, la gente se va a ir menos, porque es como, si tengo baja, va a haber menos bajas o lo que sea. Eran exactamente igual. Cuando he tenido una cuota, cuando he tenido otra, cuando he tenido otra, ha sido igual. O sea, no, llega un momento en el que cuando es más high ticket, sí puedes notar que a la gente le cueste más pagarlo mes a mes. Ujú, Sí, ahí ya puedes notar. Pero me refiero que no había tanta diferencia, ¿sabes? Que decías, es que no es tanto, no es prácticamente apreciable. ujú, Y ahí te das cuenta de los sesgos mentales que tenemos, que pensamos de, ay, no le voy a poner este precio porque, claro, es que la gente no va a poder pagarlo y tal. Mira, y esto se lo rebatí a un chaval que estábamos en una reunión que le iba a hacer una entrevista en Sevilla, que fui a un viaje y tal. Y entonces me dice, es que ¿cómo voy a cobrar tal? Y él tenía muchas barreras con el precio. Y hacía tiempo que me hizo caso, cambió precios y tal, y me dice, estoy flipando porque tal, estoy siendo el más caro de la ciudad y aún así la gente, o sea, cada vez tengo más equipo y estoy creciendo y tal. Y entonces me acuerdo que le dije, mira, nos sentamos en el hall del hotel y le dije, siéntate de aquí. Digo, mira, cuenta cuántos coches de alta gama pasan por delante, porque me decía, la gente no tiene dinero. Digo, cuenta cuántos coches de alta gama pasan. Y se puso a contar uno, otro. Digo, ¿ves? Digo, pueden ser que pidan un préstamo, puede ser que lo que sea, pero la gente saca dinero cuando quiere. O sea, la mayor parte de la gente al final encuentra el dinero. Da igual cómo, pero lo encuentran. Y pues, si no, la gente no se financiaría un iPhone y todo esto, porque la mayoría de gente no lo puede pagar al tuntún. Yo me di cuenta cuando voy a la tienda de Apple, me compro cosas y la gente me mira como de, venga, va, te pago esto. Dame el iPad Pro, dame el teclado, dame el no sé qué. Y lo pago así de, venga, cóbramelo. No, y siempre hay cola. sí, O sea, sí. tú en Apple no puedes entrar y gastarte menos de 500 pavos, casi casi, ¿no? Como el que dice. Y hay cola, y tienes que pillar cita para Claro, comprar. por eso te digo que al final son sesgos que tenemos, no es real. Así Lo que pasa es, es que está en qué quieren invertir ese dinero. así es. Pero por haber, entonces yo tengo la mentalidad de tienes que jugar con los precios. Hay estrategias para jugar con los precios que son muy chulas e interesantes y ves las cosas que pasan y ves cómo funciona y es muy divertido. Yo me lo tomo como un juego personal Eso mola mucho. y te das cuenta de que hay muchas barreras mentales, Mm. muchas. Y muchas veces, no sé, pero tampoco hay que pasarse al otro lado de como se puede, pues cobro lo que sea. Es que hay un límite, o sea, hay una línea que yo creo que cuando se traspasa pierde todo el sentido. O sea, yo también conozco gente que vende un día de mentoría, son 24 horas, un día de una persona, lo venden a 15.000 euros. mm, y yo he visto vídeos de esos días de mentoría o sea, explicando cosas que yo he visto en abierto. O sea, explicando cosas que yo he visto a gente contar en YouTube. Y dices,
o sea, ¿quién cojones está viendo? O sea, no sé, o sea, a mí me explota la cabeza, porque es que yo no le veo ningún sentido a pagar 15.000 euros por una mentoría, salvo que tú tengas una empresa que factura 1 millón de pavos y te puedan dar el contacto de alguien para abaratar. Claro. Así sí, por supuesto que sí, claro que sí, y mucho más también. Pero para que te den un truco de marketing o cualquier historia, uff, no sé, o sea, no sé, a mí esas cosas a lo mejor es un sesgo y es un, ¿sabes? Sí, pero yo creo que Y la cosa se ha desvirtuado un poco en el sentido de que ahora es como mucha gente es como, bueno, pues yo Haití, que ya acabo de salir. Pues que si acabas de salir, a lo mejor ni tienes que hacer la web por 300 pavos, pero a lo mejor tampoco por 5. A lo mejor tienes exacto, que ponerle un precio razonable y ya está, y empiezas ahí arrancando. Pero si luego eres mejor que la media, pues tendrás que ponerte en valor, por porque al supuesto. final está ahí. Pero la clave es, tú puedes cobrar más cuando sabes venderte mejor y cuando sabes hacer el trabajo mejor, está claro, o cuando el producto es mejor. Yo cuido mucho, igual que has dicho en mi web, cuido mucho mis productos, cuido mucho la apariencia, cuido mucho que estén bien hechos, cuido mucho que estén bien, si hago audios, que estén bien grabados, si hago, te contaba de PDFs que tengo en mi club, pues ahí bien maquetados, a todos le hago una portada con inteligencia artificial, los maqueto chulos, hay algunos que le hago gráficos para explicar cosas, es decir, bien, que quien pague diga, hostia, esta tía lo hace bien, se le ocurra, ¿sabes? Porque para mí Ujú. es importante eso. Porque yo no me imagino un ordenador de Apple vendido en una carcasa de mierda. Pues Así igual es. que eso, yo tengo esa filosofía. Es como, no. Pero al final entiendo que, que es muy, muy importante que la gente se sepa poner en valor. Pero eso no significa fliparme y como, como me lo pagan, pues ya está. Yo creo que ahí Ujú. hay que encontrar, porque si no, llega un momento en el que le ha pasado, y lo hemos visto a muchos grandes, que lo hemos visto, que se han aprovechado mucho y han quemado, o han quemado su marca, o han quemado el mercado, o se han quemado a sí mismos. Nos han quemado ellos. A lo Sí, bonzo. claro, y ha pasado. ¿Por qué? Sí, Porque al sí. final no tiene, eso no es sostenible en el tiempo. Puedes pegar el pelotazo, sí, pero no es sostenible luego en el tiempo. De las estrategias que has usado para meter gente en la membresía, porque, bueno, si la gente está escuchando esto, que no será la primera vez que me escucha decir que o metes algún tipo de escasez o la gente a la membresía porque sí, no va a entrar. O es muy difícil que lo haga. ¿Cuál es la que mejor te ha funcionado? Aparte de esta del precio, que has hecho más cosas, a lo mejor no, Sí, he hecho no. muchas cosas, pero bueno, a ver, la más gorda ha sido cuando, cuando subes el precio, es Ujú. la más gorda. Luego probé abrirla y cerrarla. He probado, es que he probado casi de todo. Hay veces que da algún bonus que ha hecho que la gente se ponga las pilas y quiera entrar. También cuando cambié la membresía, yo tenía todo, yo hasta era el club de estrategas 1.0 que ahí tenía el contenido en vídeos de 30 minutos, tal y cual, y entonces me di cuenta de que por el ritmo de vida actual había gente que me decía que veía los vídeos mientras hacía otras cosas y que les daba rabia que a veces se le paraba o volvía a empezar por el principio. Yo los tenía en Vimeo y tal, pero era como de, hay cosas que no puedo controlar que pasen. Y entonces había gente que me decía eso y yo pensé, un día estaba haciendo una reflexión y dije, si en verdad yo soy consumidora de podcast. O sea, yo, o sea, yo en YouTube veo podcast, yo nunca he usado YouTube, excepto para buscar un tutorial, ni para nada más que para escuchar podcast y lo que es buscar un tutorial. Y yo era como de, yo que soy consumidora todo el tiempo de podcast. Esa siempre ha sido por donde yo he estado siempre conectada, ¿no? Y dije, vale, ¿cuándo escucho yo podcast? Cuando hago otras cosas. Entonces se me hacía muy pesado. Yo me apuntaba a formaciones, me hacía cursos y tal, y se me hacía muy pesado, a no ser que fuese algo muy visual, estar Ujú. viendo a una persona hablando, por más que me pusiera una presentación o tal, en vídeo. Que yo por eso el origen del club eran que son lecciones en vídeo de 30 minutos aproximadamente. Era como de, cada lección es, aprendes una cosa, terminas, porque el concepto de curso de ir aprendiendo pasos, a mí me cuesta mucho seguirlo. O sea, luego lo he ofrecido algún contenido así cuando no ha habido más remedio. Pero normalmente no es mi formato, porque yo me cuesta mucho aprender así. Y Yo entonces también. dije, vale, pues
¿qué pasa si traslado ese contenido? Porque la mayoría de mis contenidos se podían explicar en un audio. Y dije, si les pongo en PDF toda la información para que cuando quieran ver los ejemplos, quieran saber los pasos, tal, lo tengan en un PDF. Entonces ahí decidí cambiarlo, que fue el 8 de marzo de 2024, fue este año. Entonces, cuando hice ese cambio, yo dije que todo el que no entrase antes de esa fecha le quitaba el contenido del Club 1.0. Pues entonces pasó a ser el Club de Estrategas 2.0. ¿Por qué? Porque no tenía sentido que si había un cambio de formato y yo cambiaba toda la propuesta de venta. Entonces era como de tú no podías entrar y de repente vas a. Yo te estoy diciendo que estos son audios, que puedes escucharlos en cualquier momento, Y que tal y que tienes cual, y ahora aquí, resulta que no entras sé. y hay vídeos, hay audios y hay de todo, ¿no? Y también había mucho contenido acumulado, entonces fue como de, vale, hago un salto. Entonces ahí también tuve un tirón grande de gente porque quitaba el contenido del club anterior y ahí hubo una subida también importante de gente con esa estrategia. Vale. Y Y luego, pues para eso, he ido haciendo pequeñas cosas de tensión de compra y tal, pero bueno, que esas han sido como las más principales. algo muy interesante que a mí me flipa de las membresías es el precio. Yo suelo abogar, suelo decir que cuantas menos decisiones mejor, y si tienes un precio, casi que mejor. Pero tú creo que tienes tres. Mm. Cuéntame, ¿por qué tienes tres? ¿Qué notas? Si empezaste así, si tenías mensual solo. Dame, dame amor con esto. Tenía dos. Bueno, esto te lo voy a contestar porque antes me has hecho un favor con un código que me has pasado. Te lo voy a cobrar. Entonces, a ver, yo tenía primero, empecé teniendo dos precios. Uno era anual y mensual. Pero el anual Ujú. era muy jugoso porque al principio el anual era el 50% de descuento. Y la gente me decía, ¿cómo haces eso? Es un montón, tal, pero a mí me ayudó a apalancar la membresía al principio. Eso fue que se fuese sustentando. Y tengo todavía gente de ese primer plan de anual. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí apalanqué un poco gente porque mucha gente entró en ese plan. Además, entraban directos. Veía las dos opciones y era como, hostia, este es todo el año a mitad de precio. Claro, mucha gente entraba ahí. Pero a mí me servía para arrancar, porque a veces tenemos que ver que la estrategia no solo es ahora, sino de tú al principio una membresía necesitas movimiento y necesitas también que cuando tú hagas un directo haya gente. Entonces, ¿qué haces? Pues intentar meter esa palanca, pero sin que fuese un lifetime. Yo los lifetime no me gusta y no creo en ellos. Entonces, fuera de eso, dije, vale, pues un anual que esté bien. Después de ahí, pasé al siguiente plan, que fue, hice una subida de precio y seguía manteniendo lo pasé a semestral, creo. No, sí, es que creo, pero luego lo tuve anual, pero luego cuando el anual se me disparó mucho de precio, lo cambié a semestral, porque era como que el anual era un precio como muy disparatado en comparación al mensual. Entonces la mayoría de gente entraba al mensual y ya está. Y luego llegué a estos tres precios, que realmente el semestral es una trampa, pero esa estrategia la explico dentro de mi club de estrategas. El semestral es una trampa porque, a ver si lo veo por aquí. Lo veo así. Porque es el mismo precio, ¿verdad? O sea, Porque es tiene lo algo mismo raro. que, porque es lo mismo que el anual, o sea, A el, ver, el anual ahora mismo son 800, cuando estamos bueno, grabando esto. podéis iros si queréis a espabilismo.com/club y Y lo que, ahí, vale, lo que yo me refería es a que Marina tiene el mensual a 100 euros, el anual a 800, que te ahorras 4 meses, correcto, y el ¿sí? semestral a 600 euros, que es lo mismo que el Que el mensual, mensual, sí. pero tiene una trampa. La trampa no nos la quiere contar, así que si alguno de los que estáis viendo esto queréis, pues ya sabéis, vais ahí, sacáis la tarjeta y que os cuente cuál es la trampa. Vale, me parece bien, es justo, es justo. Vale. em, Además, otra, también si te has fijado, los precios están puestos al revés. sí, esto yo tengo una píldora en mi membresía sobre Ah, vale, esto. vale. Ahí Justo lo explico explican. esto, sí, Mm. tema de los precios. Sí, sí. Me parece muy interesante porque se lo vi a alguien eh, y dije, hostia, esto tiene mucho sentido. Y lo probé en un cliente para los cursos y pusimos la tabla de precios al revés y funcionó bien. A Me ver, son interesa pequeños un... de todo suma, es como nada es decisivo.
Sí, pero pero todo suma. exacto. Me interesa muchísimo saber cómo captas gente para el ecosistema. Ujú, Tú has comentado antes que no eres muy fan de las redes sociales, pero hostia, en ujú. Instagram tienes 17.000 personas, creo, o algo Sí, así. pero no soy muy fan de. No, Hostia, no hago mucho. no haces mucho, pero tienes 17.000 personas, o sea que lo poco que haces lo haces muy bien. No sé cómo lo haces, pero bueno, a lo que iba. Yo tampoco soy nada fan de las redes sociales, ahora estoy trabajando prácticamente solo LinkedIn. No me está yendo mal, estoy contento, pero a mí me saturan mucho las redes. Voy a meterme ahora con Instagram. Bueno, ahora cuando estamos grabando esto, cuando salga esta entrevista, espero ya haberme metido. Eh, pero sé que no van del todo con mi filosofía de vida. Ujú. Y voy a ponerme a hacer algo que tú estás haciendo a lo bestia ahora, estás saturando Meta de anuncios. Entonces quiero que me expliques un poco cómo captas gente para tu lista, teniendo claro que ya has comentado antes que el tema de las entrevistas y cosas como esta funciona muy bien. Eh, ¿Qué más cosas haces? Y que me expliques Facebook Ads que estamos haciendo ahí. Pues a ver, por un lado, yo tengo mi podcast que estos meses está más relajadita. Hacía uno como cada 15 días así. Normalmente hago un podcast a la semana. Antes hacía uno, o sea, tres a la semana. Antes de eso hacía al día. Pero me fui dando cuenta conforme fue creciendo el volumen de podcast, la gente tiene menos tiempo para escucharme a mí porque al final tiene más oferta, no solo a mí. Ujú. Y ya tengo como casi 600 programas ahí, que es como si quieres ponerte a escucharme, pues ya tienes podcast ahí para escucharme. O sea, si me acabas de Aburrir. descubrir, tienes podcast para escucharme. O sea, entonces, era como, ahora lo he vuelto a retomar a la semana y. Pero bueno, tampoco me soy muy estricta. Pero ahí me va entrando gente por el podcast, que tampoco tengo una audiencia enorme, pero siempre yo sé por dónde me entra la gente, porque hay una cosa que yo hago que casi nadie hace. Todo el mundo se fija en saber de dónde viene la gente que entra en su lista. Y la clave es que yo le pregunto a la gente de dónde viene cuando compra. Entonces, yo, antes de ver el contenido, te obligo a que me contestes de dónde vienes cuando compras. Y entonces yo sé de dónde viene la gente. Y sé si hago una entrevista, si me viene gente de ahí o si no me viene, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo me puse con el tema del podcast y tal, de ahí me viene gente, porque me siguen llegando gente que me compra y me dice que me viene por allí. Luego, hubo una época que me hacían muchísimas entrevistas, ahora estoy más tranquila, ahora estoy en una época más relajada, pero he tenido épocas con muchas, muchas entrevistas. También ahora el veranito, primavera, verano, tal, más tranqui. Y luego tengo la parte de publicidad online. ¿Por qué? Porque a mí la publicidad me ha regalado tiempo, mucho tiempo. Por eso Entonces, quiero meterme ahí. es como, voy mejorando cosas, ¿eh? He hecho distintas cosas. Yo tengo una campaña donde siempre tengo captando gente a mi lista de suscriptores, entonces yo mando Ujú. emails, se dan gente de baja, pero siempre está entrando gente nueva, entonces la lista se mantiene, no decae. Y a veces va creciendo, normalmente va creciendo poco a poco, pero también como siempre, yo además mando bastantes emails y cuando mandas muchos emails hay más bajas que una lista que tú tienes ahí medio muerta, ¿no? Ujú. Em, entonces, por un lado, siempre tengo gente captando. Ahora voy a hacer una estrategia nueva para el club, pero eso ya te la contaré cuando venga otra vez diciéndote los datos de cómo me ha funcionado para captar gente nueva para el club todo el tiempo, para la membresía. Y luego tengo unas, aparte de la campaña que me permite captar leads, tengo algunas de visibilidad con contenidos para que en vez de yo estar creando constantemente contenido, tengo una serie de contenidos que con publicidad hago que se vean. Ahí el Para que CTA es suscribirse a tu no, no es canal. ninguna, O sea, a suscribirse es a tu solo canal. visibilidad. Sí, pero quiero decir, ahí no hay CTA para que te den follow en Instagram o algo de eso. Pueden andártela, pero no es, está enfocada en visibilidad pura y Vale, vale. dura. Branding, diríamos, ¿no? Algo así. Sí. Y luego tengo campañas tengo pequeños productos que se venden de forma directa. Sí, Y eso he esos visto. productos me sirven de puerta de entrada. Como Vale, de hay gente que te descubre por ese producto y yo al final de todos mis productos vendo mi membresía. correcto. Sí, estás haciendo algo muy similar a lo que hago yo. Me molaría, pero claro, yo lo estoy haciendo a una ridícula escala, porque Tampoco no es. invierto tantísimo en publicidad, ¿eh?
O sea, no sé, en plan, no No, invierto tanto. pero ¿qué Pero tal la tengo va eso? constante. ¿Qué tal va lo de, sobre todo el trip, o sea, la estrategia esta de vender, creo que vendías el método OVNI, ¿era? Mm. Y otro producto, no sé cuál. Eh, A mí esos productos me pagan la la publicidad, Publi, ok, vale, me permiten captar suscriptores, me pagan la campaña de meter gente en mi lista y vale, aparte me dan un beneficio a través de los embudos que tengo dentro de ellos. vale. Eso es lo que, vale, perfecto, eso es lo que me refería. Es decir, diríamos que la venta por publicidad del OVNI y del Cero, creo que era, ¿no? Sí, Financian esas dos campañas más la de la otra branding y la de campaña, captación de leads. mm, Hostia, pues la jugada es perfecta. lo que pasa es que las campañas hay que tener en cuenta que es difícil escalarlo. En el Ya. momento en que escalas, primero, requiere mucha rotación de anuncios, Sí, he visto que tienes tropecientos mil. los Es voy algo, cambiando, en plan, mm, es pero algo porque que me ha dejado loco. requieren mucha rotación de anuncios. Entonces yo muchas veces juego con imágenes porque a veces no me grabo tantísimo Ya. constantemente. Y también tienen la parte un poco mm, complicada que es escalarlos. ¿Qué sucede? Cuando tú vendes, si tú, por ejemplo, vas a vender un high ticket, es muy fácil rentabilizar la publicidad. Porque aunque un lead te costase 50 euros o 100 euros, lo vas a rentabilizar muy fácil. Cuando vendes productos de low ticket o estás yendo a suscripción, en el momento en que tú abres el grifo de la publicidad no es exponencial. No es yo abro el grifo y entonces entra mucha más gente y me sale al mismo precio. No, va No, subiendo el precio según impactas más a la gente. Entonces yo ahí lo que he optado ha sido o por lo menos lo que yo he encontrado hasta ahora, es cierta estabilidad que a mí me permite estar cómoda. De ahí vamos haciendo pruebas, vamos metiendo tipos nuevos de campaña, vamos haciendo estrategias y tal, lo vamos probando. Pero no tengo como una estrategia de mega lanzamiento. Me gustan los modelos sostenibles. Yo ya. no pienso en un negocio voy a ponerme este mes, hago el mega lanzamiento, le meto 50.000 pavos a Facebook y a reventarlo con no sé cuánto. No, porque a mí eso o sea, requiere mucho de mí, desde que yo esté pendiente, toda mi energía ahí, y eso repetirlo constantemente al año me parece muy desgastante. ¿Qué prefiero yo? Un modelo más estable, es decir, yo tengo mi inversión mensual publicitaria, voy alimentando mi lista, tengo mi serie de productos, tengo mi red montada de araña, por así decirlo, y lo que voy haciendo es estrategias nuevas para ir incrementando eso y aparte voy sacando nuevos productos que lo voy vendiendo a mi gente y la gente nueva que va entrando. Y eso me permite vivir muy bien y tener un modelo más sostenible en el tiempo. No sé, como que siempre he tenido en la cabeza, a mí me gusta ir como dando pasos y asentando el terreno. Es como si fuese escalando una montaña, subo un escalón y allano el terreno y luego subo otro y voy allanando. Pero yo he visto mucha peña ya pegarse hostias de voy con todo y tal. Y los 50.000 se van al garete. Y yo prefiero, soy más prudente. Entonces prefiero ir haciendo cositas de forma más escalable. Además que luego es Entiendo. muy variable. Hay meses que son mejores, hay épocas que son más tranquilas. Yo, por ejemplo, ahora en verano, pues sí que he notado esos productos que estaba vendiendo mucho más a saco. Ves que no has cambiado nada y bajan ventas, porque la gente está en otras cosas. Y se nota. O sea, dices, es que no ha habido nada sustancial y entonces lo notas. Entonces al final, si tú imagínate que te pones a hacer ese lanzamiento en esa época y no has tenido en cuenta esas variables, pues se te puede joder el chiringuito. Entonces yo llevo ya meses haciendo campañas en Evergreen, las tengo todo el tiempo activas, voy cambiando anuncios, voy cambiando audiencias, voy sacando productos nuevos y voy haciendo bully y tal, voy jugando con eso. Y de momento estoy muy contenta porque o sea, yo tengo gente que me está comprando todo el tiempo y me pone, ¿por dónde me has conocido? Pues publicidad en Instagram. Y me están comprando y yo no estoy haciendo nada. Y entonces me compensa muchísimo ese Es dinero que invertido a cambio de mi tiempo. Es que yo además, yo cuando hablo con los emprendedores que conozco, mm, yo flipo porque casi siempre soy la que más tiempo tiene. En plan, o sea, yo puedo quedar mañana, en plan, con quien sea, pasado mañana.
porque siempre tengo tiempo. Porque Mm. al final yo me organizo, tengo mis tareas, tengo que hacer mis lecciones del club, tengo mis cosas, pero eso me ha dado mucho tiempo, el no tener que estar creando contenido constantemente. Y tengo contenidos que voy creando cuando me apetece y tal, pero ya no tengo esa presión de tengo que crear contenido porque si no, no facturo o no tal. No, tengo publicidad que está saliendo y hay gente que está entrando. Sí que yo Yo haga nada. necesito tocar ya esta tecla. Tocarla bien porque hace un par de años hice algo, pero fue un desastre. Tampoco un desastre porque no me lo ocurre. Entonces necesito tocar esta tecla porque para un perfil como el mío me va a dar mucha calidad de vida. Aunque sea solo la parte de captación, a mí me estresa mucho tener que estar creando contenido siempre para, para redes. Así que no Sí, tardaré y nada. si tienes cualquier lead magnet que esté bien, tal y cual, la lista de correo la vas haciendo crecer. Mi lista de correo ha crecido principalmente por publicidad. Y yo estoy muy contenta con las tasas de apertura que tengo porque es que es muy fácil decir, ay, no, tengo no sé cuántas tasas de apertura. Claro, si por ejemplo yo conozco gente que todas sus listas son de referencias, ¿no? De, he hecho una colaboración con no sé quién, hemos hecho un intercambio de listas, otro intercambio de listas. Claro, ahí vienes todo el rato de recomendaciones, es mucho más fácil tener mucha apertura. Pero Mm, cuando tú te traes a la gente de publicidad, tráfico frío, es tener muy tasas altas de complicado. apertura es difícil. Mm. Ya que estamos, me voy a aprovechar de ti. Dime, te voy a hacer dos preguntas. La primera, creo que me sé la respuesta. ¿Qué funciona mejor, audio o imagen estática? Ah, perdón, vídeo o imagen estática en los anuncios. Depende. Hostia, pues no me lo esperaba. Pensaba que ibas a decirme vídeo. Sorprendentemente, yo he tenido anuncios que me han funcionado muy bien en imagen. Sí, Sí. pero para suscripción, branding o venta. Para venta directa también. No me jodas. No siempre, pero No, sí he ya, tenido rachas que he tenido más ventas de anuncios de imagen que de vídeo. esto no me Porque lo hay mucho esperaba. vídeo. Ya, claro, tiene sentido. Tiene sentido. Yo empecé a probar porque y el chico que me lleva las campañas de publicidad me decía, no, porque es que hay que hacer vídeo y tal. Y yo dije, bueno, yo quiero probar porque yo he escuchado que esto funciona. Y yo lo probé y tenía ventas con imágenes. Entonces ahora cuando tengo que renovar anuncios muchas veces me es más fácil cambiar una imagen que hacer un vídeo. Y tanto, claro. Y voy probando Pues así. me alegro de habértelo preguntado. Y la segunda cosa que te quería preguntar o pedir es algún consejo para tanto vídeo como texto. O sea, ¿qué crees que es lo más importante del anuncio? ¿Te refieres a los de venta directa o a los de leads? Es que son ¿Cuál que más? diferentes. Pues va, dime una cosa de cada uno. Hombre, me la deja votando. A ver, de los de venta directa, la clave es el producto. Vale, La promesa del producto y el producto. Y que sea un ticket bajo, me cuadra con ¿vale? lo que Muy había importante la promesa. pensado. Muy, muy importante, porque yo tengo el método Omni, que lo quité incluso una época de mi web y aún así la gente lo buscaba en Google y lo encontraba y lo compraba y yo no lo tenía puesto ni en la página. Es un producto que creé ahora no sé si 3 o 4 años y se sigue vendiendo y la gente lo sigue comprando y lo sigue queriendo. O sea, es como, porque la promesa es muy buena y a la gente le gusta mucho la promesa de ese producto y cómo está planteado y tal. Entonces, ese, por ejemplo, se vende. Y yo no tengo que hacer prácticamente nada y ese producto se está vendiendo todo el tiempo. Lo he replicado con el método cero, pero basándome en datos sigue funcionando infinitamente mejor el Omni que el cero. O sea, aunque el cero funciona, pero el otro sigue funcionando mejor porque es muy importante el producto y la promesa del producto. Eso por un lado. Por otro lado, me preguntas el tema de registros. Que el lead magnet sea atractivo. Yo tengo una landing con una conversión muy, muy, muy buena. No es larga, es corta, muy directa, que además me acuerdo que un chico que trabaja conmigo me dijo, pero la landing esta a lo mejor deberíamos como hacerla mejor. Y le dije, mira la tasa de conversión, si tiene más de un 50% de conversión, no sé cuánto ¿Qué tenía, más quieres? era como una brutalidad, no sé si tenía un 60 o así, era como... Hostia, Y me dijo, no es. hostia, sabiendo las métricas, me dijo, no, no, déjala, déjala así. Dije, Eso claro. es una burrada. Claro, claro, era, bueno, es un registro, pero aún así hay mucha gente que se cae, ¿no? Y esa iba muy, muy bien. Y entonces dije,
no, o sea, creo que es muy importante, no, es que hay que saber vender las cosas, pero las cosas que ofrece tienen que cubrir necesidades que tiene la gente Ujú, y necesidades que realmente buscan. Yo, por ejemplo, ahora justo he cerrado la venta, que esto saldrá más adelante, de un curso que tengo para montar una academia online en tu web, ¿no? Y ese curso lo creé porque la gente me lo pedía, porque yo realmente no me parecía un curso. Es como hay 1000 tutoriales en YouTube para hacerte una academia online dentro de WordPress. Pero la gente quiere el cómo lo hago yo, qué módulos tengo, qué trucos sé, qué cosas te enseño, cómo te enseño a cambiar el menú para cuando el usuario está dentro y cuando no está dentro, como pues, truquitos, ¿no? Que ya sabes cuando lo haces tú. Y entonces la gente entraba a mi academia, veían que por dentro está chula, yo la he personalizado y tal, y era como, yo quiero tener algo así que quede bien. ujú. Y cada vez que lo saco, lo abro una vez al año, ahora lo he abierto, lo he vuelto a cerrar hasta el año que viene. Cada vez que lo saco, es un curso que se vende, porque muchas veces pensamos en qué producto queremos crear nosotros o nos apetece. Ya, Y los productos que mejor funcionan son los que la gente quiere. O sea, son lo que la cosas gente que pide. ellos te están reclamando de alguna manera. Y esos suelen ser los que mejor funcionan. Entonces, si eres capaz de detectar necesidades concretas y específicas que la gente tenga sin necesidad de meterle confeti a las promesas, porque cuando hablamos de una promesa de un producto, el problema, no hay que exagerar la promesa. Si te pasas. Es que las promesas más cortas, o sea, si yo, por ejemplo, lo voy a poner como un ejemplo para gente que no entienda lo que estamos hablando. Si yo te digo que entras en mi club de estrategas, yo te diría que vas a ganar, que puedes ganar mucho dinero, ¿no? Imagínate, o que vas a ganar más dinero, o puedes duplicar tu facturación o triplicarla, imagínate, ¿no? Pero es una Ujú. promesa demasiado grande, porque depende de lo que tú hagas con eso. ¿Qué pasa? Que si yo esa promesa te la traslado, yo la trasladé a mejorar tus resultados cada mes de una puta vez. Es como la promesa principal y a raíz de ahí te digo detectar los errores errores que estás cometiendo y oportunidades que no estás viendo, ¿no? Entonces, esa promesa es mucho más tangible. La estoy bajando. Si yo la disminuyo, no te digo que te vas a hacer millonetti, te digo que vas a mejorar cada mes de lo que estás, seguro. Pero ya la promesa es más chica. Pero es una promesa más realista. Más creíble. Claro, el problema está en que cuando la gente intenta vender un producto, todo el mundo transforma tu vida, cambia no sé qué, fórrate, consigue tal, una salud de hierro, ¿sabes lo otro? Son promesas tan exageradas que ya Ya. nadie se las cree. Entonces, es muy importante tener una buena promesa en tu discurso. Yo creo que eso es clave, el tener una buena promesa. En ese producto. Y un truco que te voy a dar es que esto hace poco se lo escuché a Ira Bravo y dije, pues esto lo llevo yo diciendo hace 1000 años y lo llevo haciendo hace un montón, que es el que yo siempre he hecho primero la landing de venta de un producto y luego crear el producto. Porque a mí eso me ayuda a ordenarlo desde la venta, desde lo que es interesante para el otro. Porque si no, yo pienso en qué quiero crear. Yo, pues a mí me apetece hablar de esto, me apetece hablar de lo otro, me apetece contar no sé qué. Pero si yo lo veo al revés, Ujú. hago la página de ventas, me estoy poniendo en el otro lado. Esto, Y ahí esto es a mí, donde... esto a mí me mola mucho. Esto yo lo he usado alguna vez también. Se lo escuché a Irra, es verdad, si yo se lo escuché a él hace un tiempo y lo he probado alguna vez y sí, sí, porque tú como que vuelcas ahí la promesa, lo que tú llevas en la mente y luego tienes que estructurar el producto para cumplirla. Entonces está guay. Mm. Pues no sé, Marina, yo creo que ya me he aprovechado bastante de tu experiencia con las membresías. Siempre cierro las entrevistas preguntando, bueno, preguntando, no, pidiendo algún contenido, algún libro, alguna recomendación de una peli, una serie o algo, y también a una persona. O sea, estas dos recomendaciones son lo que suelo pedir al final de las entrevistas. Vale. ¿Algún libro? Me gustó Libro, mucho. podcast o lo que sea, me da igual. Vale, de libro me gustó mucho hace tiempo que leí el de Lo Único. Hostia, me lo he empezado y no, o sea, me he descargado el fragmento este libre en Kindle ¿Mm? y, y no he seguido. A mí me gustó. Sigo. A mí me gustó, no sé.
Vale. También me pilló en aquel momento, no lo sé, o sea, ahora mismo. A mí en su momento me ayudó a poner foco. Y hace poco me leí un resumen de un libro en una aplicación que tengo que era El poder de lo simple o algo así se llamaba, no me acuerdo. Que también me estaba gustando. Es que no me acuerdo. También leo ahora bastantes libros de persuasión y todo esto, pero así como libros que me haya quedado en la mente, ese me gustó mucho. Da igual que sea de marketing o no, ¿eh? Quiero decir, no Bueno, mi te... libro Millonetis Digitales que tienen que... No sé por qué no lo habías dicho. Y luego, así como libros que tenga en la cabeza, tengo varios que estoy a medias, pero ahora mismo se me viene ese y no sé si luego se me viene otro, te digo, es que yo que sé, Vale. tengo varios a medias ahora mismo y no... Hombre, ya solo con este y además ha coincidido en lo que te digo. O sea, es que hace nada que lo empecé No es y al fin, complejo, o sea, lo único que sí es como el meterte esa idea en la cabeza para ya, poner foco. que a mí Yo he me está aprendido costando a esto. renunciar a muchas cosas y a decir que no a muchas cosas. Que hace poco, mira, voy a mirar el del resumen del libro este, porque este sí me sale la aplicación esta que me he leído, creo. Y el que me he leído, sí, es El poder de lo simple. Este me ha gustado Vale. últimamente, porque es como cuestionarte cómo hacemos las cosas. Me gustó mucho. Este hice un podcast Vale. sobre ese tema, además, a raíz de leerlo y tal. Me gustó. Pues me los apunto los dos. Porque además estoy en Luego un también impasse. libros, Crisis Existencial de mi mujer, un libro para todos los emprendedores Vale. cuando estén en crisis existencial, está en Amazon. Pero es de, va de emprendimiento. No, es para gente que está viviendo o ha podido vivir una crisis existencial, que todos los emprendedores en algún momento la tienen. Y si, ¿De si, qué si te hago con mi acerca, vida? y ¿Cuál si es te mi acercas sentido? a los 40 ya ni te cuento. Vale, También pues está la de los 20, la de los 30, la de los 40. Hay yo, varias, ¿eh? yo lo de los 30 creo que me la salté. O igual se me retrasó y se me ha juntado con lo de los 40 y estoy ahora en las dos mezcladas. Y estoy así, que no sé cómo estoy. Pues Vale, el libro está muy chulo, te explica las crisis existenciales, por dónde vienen tal. Y como persona te voy a recomendar a ella para que la traigas al podcast si te apetece. ¿tiene Bueno, membresía? O, membresía no, tiene un curso, vale, no tiene membresía, pero está a tope con todo esto. Y bueno, puedes ¿cómo ver su se web. llama? La web es crisisexistencial.com. Crisisexistencial.com. Vale. Tenemos el dominio, el dominaco. O sea, es como... ¿Lo comprasteis o ya estaba? O sea, ¿es un comprado de alguien que ya lo tenía o No, lo no, no, o pillasteis? sea, lo estaba ocupado. Es que esto fue una cosa, estaba ocupado. Teníamos la web con su nombre y tal. Y un día, como si algo se me pasase así por el cerebro, dije, voy a mirar. Y miré y no lo habían renovado y lo compramos. Hostia, qué bueno. Se ve que o sea, estaba antes pillado y lo liberaron. Y entonces lo compramos. Pues vamos a hacer una cosa. Como es muy posible que este podcast abra el abanico a gente que no tiene una membresía, Ujú. ya iré contando más cosas. Bueno, no sé cuándo saldrá esta entrevista, si cuando salga ya habré contado esto o no, así que sorpresa. Eh, crúzame un email con ella, Vale. agendaré para entrevistarla y su libro me lo voy a leer. De hecho, creo que me lo voy a leer ya, antes que el de lo único y el otro. Y su web también Te mola. ayuda a poner orden. La Su web web es también marca de la mola. casa, ya lo sabes. Sí, sí, sí. Se nota. Está chula. Está muy chula. Pues bueno, Marina, ha sido un placer charlar contigo. Hacía tiempo que no hablábamos y la verdad es que me ha molado mucho. Gracias por abrirte y por contarnos cosillas muy interesantes. Creo que la gente que esté escuchando esto le van a dar muchísimas ideas para implementar en sus negocios. Y de esto va. Va de abrirse, de contar cosas y de que la gente pueda entretenerse un rato y pillar ideas. Yo encantada. O sea, creo que te he contado, he abierto aquí la caja de Pandora y te he contado de todo, ¿eh? O sea que
Me alegro. Creo que ya he pagado el código que me has dado antes. Más que pagado. Un abrazo, Marina. Un abrazo, Chao. muchas gracias.